Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y en esta ocasión traemos una sección que no estaba presente en el programa desde hace unos cuantos episodios, nuestro Grinch, la sección del odio, en la que hoy Abel le va a dedicar su espacio a repasar todas esas cagadas que suele cometer muchas veces la prensa generalista cuando habla de nuestro hobby. Y también, por supuesto, echaremos un vistazo a través de nuestra ventana indiscreta de la mano de Gonzalo, que nos va a traer un repaso a uno de los grandes juegos indies de los últimos tiempos, el originalísimo Ape Out. Y otra cosa que os tenemos que comentar es que hemos cambiado de forma de grabar, hemos cambiado nuestra tecnología, así que si recientemente habéis notado un cambio en la calidad de grabación, pues estaría guay que nos lo comentarais en Twitter o en la caja de comentarios de iVoox. Si habéis notado que se nos oye peor, pues también nos lo podéis decir y así podíamos volver a Skype. Pero bueno, ahora mismo estamos usando Discord, parece que esto funciona bastante fetén y en principio vamos a seguir con ello. Pero porfa, si nos dejáis vuestro feedback ahí, os lo vamos a agradecer también. Y sin mucha más dilación, vamos a pasar ya a presentar al resto de compañeros. ¡Let's go! Y en el programa de hoy, como en todos en realidad, vamos a ver si encontramos esos tesoros escondidos, empezando por nuestro compañero fiel, intrépido y tenaz como Elena Fischer, que nos acompaña hoy, Abel Morán. Tío, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, Pablo? Pues muy bien, con muchas ganitas. Voy a hacer la sección del odio, tío, pero es verdad que es la primera vez, soy virgen en esta sección, porque me cuesta bastante odiar y cuando odio se me pasa muy rápido. Entonces estábamos picando ya a que odiases un poco, porque te estabas haciendo de rogar. Ya, tío, ya lo sé, pero es que no, es que me cuesta mucho. Pero bueno, lo voy a intentar. De hecho, os pido que en esta sección que metáis baza todo lo posible para intentar calentarme un poco, porque es que si no voy a odiar. Es que ya os lo digo, pero bueno. Pues nada, entraremos ahí con espíritu aventurero. Muchas gracias, Abel, y también, por supuesto, acompañados de Gonzalo Díaz en el papel de nuestro amigo Sully, que siempre está, aportando su socarronería, pero que al final es leal como pocos. Gonzalo, tío, ¿qué tal? Buenos puros se fuma Sully. Buenos puros. Oye, ¿te sabes la historia de la puta en una iglesia? Tío, es que no la recuerdo, No la recuerdo. Tiene cosas muy graciosas. Cuéntala, por favor, Pablo. Eso no lo dirá porque Uncharted es Peggy para toda la familia, es el Indiana Jones del siglo XXI. Sí, lo dice, en el primero, me parece. ¿Dice? En plan, sí, que están ahí en la selva y dice, tengo más calor que una puta en una iglesia, o algo así, ¿no? Algo así decía. Chistaco. Joder, tío, vaya chascarrillo, Te lo venden, el disco de chistes como el de Arévalo y Bertín Osborne, te lo venden Sí, en la chiste de gasolinera. Te lo venden en las gasolineras de España. Pues nada, tío, encantado de estar aquí y nada, muy buenos juegos, muy mala película. Bueno, ya habrá tiempo a lo mejor de hablar de esa película. Por mi parte, yo voy a hacer un poquito, ya sabéis, de Nathan Drake, voy a hacer hoy de aventurero incansable, que pues voy a traer este programa para que entre todos, también con la audiencia, por supuesto, encontremos ese tesoro escondido que tenemos. Por supuesto, también recordaros que tenemos ahí nuestro Twitter, @laregladeltres, y que tenemos el iVoox, en el que os podéis suscribir para que os manden notificaciones, que nos podéis dejar los comentarios como siempre, y que vuestros me gustas y vuestro apoyo se agradecen un montón, porque es la manera que tenemos de saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el buen camino. Y ya, sin más dilación,
sin seguir con esta promoción tan pesada, vamos a pasar a nuestra primera sección, cargando. Y en esta sección, chicos, ya sabéis que siempre traemos pues todos esos títulos, todos esos juegos que estamos viciando últimamente, con nuestras últimas impresiones, muchas veces de cositas recientes, como en el último programa numerado que estuvimos hablando largo y tendido de Pokémon Arceus, otras veces de cosas no tanto, de retro, de un poco de lo que nos va apeteciendo, de lo que vamos jugando, sobre todo tener las impresiones, bueno, pues de forma muy personal y de forma también bastante reciente para poder comentarlas así entre todos. Y en primer lugar vamos a empezar como siempre contigo, Abel, para no faltar a la tradición. Cuéntanos a qué le has estado dando. Bueno, pues durante esta semana he seguido jugando a Pokémon Arceus, pero ya lo he terminado. No es que lo haya terminado porque haya visto los créditos, sino que lo he terminado todo, absolutamente. La Pokédex entera, todas las misiones secundarias. Madre mía. Me falta por completar la Pokédex con todas las entradas al 100%. Y miro a Gonzalo, que se ríe como una ratilla. Y es lo único que me falta. Estoy un poquito ya, pues de vez en cuando me echo un ratín para un Shiny Hunting, para la caza de Pokémon Shiny. Y nada, llevo 5 o 6 Shinies, no está mal. Y he vuelto a retomar que el Pokémon me hizo centrarme en él. El juego de Nintendo 64 de Rare, Banjo-Kazooie, el cual he de decir que bueno, me está gustando bastante. De hecho, es que no lo había jugado nunca y me da la impresión... Juegazo, Claro, es que me da la impresión que... A ver, no lo sé, porque todavía no llevo muchas horas, llevaré 4 o 5 horas solo. Pero puede que me esté gustando más que Mario 64, Bueno. Es verdad que salió un tiempo... Sí, un poquito... Salió un poquito después, pero es que Rare... Pues que hacía muy bien las cosas. No sé, los escenarios son súper grandes. Hay una cantidad de coleccionables tremenda. Sí, es diferente, es un poco lo que te iba a decir, ¿no? Que tiene unos escenarios así más grandes. Mario 64 al final, aunque tiene el castillo que nos sirve un poco de HUD central, y al final los niveles no son zonas tan amplias. Y el Banjo como que le da un toque un poquito más aventurero quizá que de puras plataformas, ¿no? El otro día cuando estuve jugando hace un par de días por la tarde y pensé, joder, parece este juego típico juego de veranito, de jueguito fresco, que eso le fastidia mucho a Gonzalo, jueguito fresquísimo para jugar en verano, no sé, me dio como esa impresión. Y la gente que dice fresquísimo es asquerosa, es que me joda, es que es asquerosa. Y el caso es que bueno, no sé, o sea, es un juego que me está gustando bastante. La cantidad de coleccionables, como decía, que tiene es tremenda, porque no solo son las piezas de puzzle para seguir avanzando y llegar a mapas nuevos, sino también unos pequeños muñequitos que aparecen en los escenarios y notas musicales que también puedes coleccionar y ir ampliándote la vida con unos... son heptágonos, creo. No sé, hay una cantidad de cosas por todos los mapas tremenda. Aparte de la propia jugabilidad que ya te ofrece el juego, porque Mario es Mario, pero aquí hacemos uso tanto de Banjo como de Kazooie. Y bueno, pues me está... ¿Cómo suena Kazooie? ¿Que cómo suena? Suena como un didgeridoo. Vale. El caso que bueno, que me está gustando bastante el juego, la verdad. Y en cuanto... También le he dado un poquito al Sin and Pussymen, pero de ese ya hablaré un poco más adelante porque me he hecho solo el primer nivel. Y nada, ya os comentaré. Pues nada, genial, tío. Y Gonzalo, tú también, pues cuéntanos si has seguido ahí con ese Pokémon Arceus. Tú no sé si te has completado la Pokédex también, como el amigo Abel aquí, que se ha quedado sin manos, yo creo, de tanto jugar. Bueno, chavales, yo he visto 3 zonas, pero tengo como 120 Pokémon. Y todas las entradas completas. No sé cuántas. ¿No? Pero todas las entradas completas. Eres un enfermo. Eres un enfermo. Estoy enfermo. Bueno, ahí estoy. Iré lento pero seguro. Además, espera, ¿puedo decir una cosa, Gonzalo? ¿Puedo explicar una cosa? Las entradas a la Pokédex son un nivel del 0 al 10,
pero no necesitas tener absolutamente todo para que ese nivel llegue al 10. En el momento en que llega al 10 se considera que la entrada a la Pokédex está completa, pero Gonzalo no se queda en eso. Si te pide derrotarlo 25 veces o usar ataque rápido 42, Gonzalo usa ataque rápido 42 veces, ¿vale? Por lo que, aunque ya tenga la entrada completa, él es más completista aún dentro de ese completo que te pide la Pokédex. Sí, y he de decir que, por ejemplo, hoy he jugado un poco y me ha resultado bastante insatisfactorio ver que, bueno, estoy rellenando cosas, rellenando papeleos y por ejemplo, me faltaban cosas de Beautifly y que es un Pokémon que lo puedes tener al principio y que yo la verdad que como es un Pokémon realmente de tier bajo le echo poquito caso y tampoco me interesaba mucho, pero bueno, ahora que estoy ahí rellenando pues me he puesto y con pocas cosas ya me han dado el 10 y he dicho, no, perdona, yo voy a hacer paralizador las 40 veces que aquí me pides, pero esto qué es? O sea, lo he hecho 4 veces y ya me das el 10, pero qué tontería es esta. O sea, que aquí o somos serios o somos... Hay cosas también que las puedes hacer muy rápido porque a lo mejor te pide, por ejemplo, utilizar paralizador, pues eso, 15 veces y usar ataques estilo rápido otras 15 veces. Si utilizas el paralizador en estilo rápido, pues vas completándolo mucho más rápido también. Eso es, pero bueno, pues ahí estoy, lo que es verdad que voy lento, voy poquito a poco, en otro momento, o sea, cuando lo acabe diré, lo he acabado, no daré más pinceladas de Pokémon Arceus, creo que ya en su momento ya hicimos un buen desglose y análisis de él, y vengo a hablar de 2 jueguitos que me he acabado, 2 jueguitos. El primero, Star Renegades, no sé si lo conocéis. Ni idea. Yo no caigo, es un indie, ¿no? Pablo, era mi única esperanza. Pues nada, Star Renegades, que es un indie de, creo que es 2019-2020, bastante fresquito, con un estilo... Qué asco me da la gente que dice fresquito, tío. bastante fresquito, muy fresquito, muy de jugar en verano, muy de 30 horitas buenas. Y no, o sea, un juego difícilmente definible, o sea, tiene un concepto a lo Space Opera, pero que no se llega a quedar ahí porque las mecánicas que implementa son más de un estilo de roguelite, de ciencia ficción, con un poco de toques de RPG. ¡Oh, qué guapo! Y sí, en reglas generales es un buen juego. Tiene, sobre todo, me quedo con el combate. Quizá la mecánica repetitiva del roguelite no le juega mucho a favor. Las clases de los personajes, es verdad que irlas desbloqueando poco a poco está muy guay. Y bueno, básicamente cuenta un modo de historia de hay una raza alienígena que destruye, tú empiezas ya en el fin del mundo, pero hay una científica que descubre que hay distintas realidades alternativas y que en esas otras realidades, pues con lo que tú sabes de lo que ha sucedido en la tuya, pues puedes salvar de esa invasión al resto. Entonces, bueno, un poco bajo esa perspectiva se desarrolla el juego y esa sería su historia, pero realmente la mecánica es eso, son mapas que se generan de manera procedural, que contamos con 3 acciones como por turno y que se van entrando en distintas rooms donde hay enemigos que los vas conociendo, y el combate, que es lo verdaderamente interesante, se sucede en una línea temporal que dura como unos 60 segundos y hay muchos ataques que consiste en atacar no solo el daño que haces o que ejecutas al escudo, al blindaje o a la vida del enemigo, sino que repercute en el tiempo, pudiendo sacarle de ese esquema de 60 segundos y por tanto retrasando su turno, evitando que pueda jugar, como quien dice. Entonces es verdad que tiene ese componente estratégico que lo hace bastante bien, pero a mí lo único que me ha picado, o sea, lo único que me ha pesado un poco es que, igual que Pablo ha hablado desde que ha experimentado Hades, pues todas las virtudes que tiene Hades y lo favorecedor que es hacia su rejugabilidad y constantemente es un desafío continuo para que vuelvas y juegues y que una partida nueva, a pesar de haberte quedado a las puertas a lo mejor de vencer a Hades, no te sepa mal, pues sí que ese componente aquí cuesta un poco más, y por mucho que vayas atesorando las monedas del juego que te permiten desbloquear a los personajes o comprar mejoras o comprar armas desde el inicio y demás, pesa un poco,
a mí me ha pesado de tal manera que una vez ya me he pasado la historia, he dicho, a ver. Pero eso tú crees que depende de... Porque Hades, al ser tan frenético, dices, voy para allá, que reviento, sé que no voy a parar, y a priori es un juego mucho más rápido, y este, por lo que dices, al ser un RPG, o sea, son batallas por turnos, supongo, y demás, Sí. como que te puede dar más perecita, a lo mejor, o a qué se debe. Bueno, sí, yo creo que se hace y que al final realmente los mapas son limitados, los personajes son limitados. Es un juego que entiendo que el equipo que lo ha hecho le tiene mucho cariño y se nota en el juego. Y de hecho, cuando te lo pasas, salen como sus avatares dentro del juego y puedes hablar un poco con una frase que ha dejado cada desarrollador. Y se nota el cariño y se nota tal, pero al final es un juego indie que la ambición que tiene pues es que te da 4 mapas y unos enemigos pues que al final se reducen con unos eventos un poco aleatorios, que es pues se ha abierto esta cueva o ha llegado esta nave, y es como una subsección aparte dentro del propio mapa principal. Pero es verdad lo que dices, que al final las partidas, o sea, Hades puedes pasar, pues es todavía un juego muy de speedrun. Es un juego que una partida se puede hacer relativamente corta, mientras que Star Renegades al final lleva tiempo. Tiene un componente también de cartas, porque porque hay hogueras, ¿no? Dentro de las 3 acciones que tienes por turno, digamos que cada planeta se extingue como en 3 turnos, ¿vale? Y tú tienes 3 acciones por turno. Entonces haces tus combates, vas eligiendo tu ruta por el mapa, y a los 3 turnos tienes que descansar. Y entonces en ese entorno de hoguera es donde hay unas cartas, que cada personaje por su clase tiene distintas cartas, y esos son power-ups y demás. Y sobre todo también incrementa la relación entre estos personajes, pudiendo llegar a que si se conocen mucho y tienen mucha relación, pues no solo tengan hijos, que esto es un poco Fire Emblem, sí, sino que también hacen combos. Ya digo, o sea, el juego en líneas generales para mí es un notable alto sobresaliente, pero es verdad que claro, que creo que es un juego también que tiene un nivel de dificultad elevado. O sea, igual que en su momento hablé de Rise Eterna, que creo que era un juego muy asequible, este juego sí que tiene un componente bastante elevado a la hora de pasártelo, y que cuenta también con la aleatoriedad, por lo que te puede tocar una mal build de equipo y llegas al final y sabes que no vas a durar porque no es lo que tú tenías en mente. Pero le juega también, efectivamente, como decía Abel, pues el proceso, el desarrollo de una partida pues es mucho más lento, y al final, para hacerte los 3 mundos más la nave nodriza y todo el rollo, pues te tiras a lo mejor 2 horas. Entonces, claro, esa es solo una run, como quien dice, y pues que te revienten y volver a empezar, pues es eso. Vas con todo lo acumulado, las monedas y todo el rollo, monedas reales para comprar armas y esto. Está bien, pero bueno, se te puede hacer un poco pesado. Interesante. Pero ya digo, un juego que me ha gustado y lo recomiendo bastante. Y el otro juego, y ya dejo pasar a Pablo, y en este voy un poquito más rápido porque en su momento también hablé de él, es Narita Boy. Narita Boy, que ya me lo he pasado. Empecé a hablar de él cuando lo empecé a jugar y bueno, un poco lo mismo. Un grupo de desarrolladores pequeño, mucho mimo, mucho cariño. Principalmente, pues como ya dije, el apartado artístico a mí me parece muy guay, con un toque totalmente a lo Tron, muy a los años 80, bastante guay. La historia es muy buena, o sea, yo diría que es original, ¿no? Como hace ese traslado continuo de lo que sucede en el mundo virtual en el que tú estás, con las propias vivencias que ha vivido el creador, ¿no? Y bueno, y cómo se desarrolla esto en el mundo virtual pero para mí lo peor es el apartado de plataformas. Creo que todo lo que está basado en secciones de plataformas deja mucho que desear, y que al final hay muchísimos otros Metroidvania. O sea, al final son 2 juegos estos que me he pasado que digamos que están entre los top de los géneros de estos últimos años. O sea, el roguelite, como quien dice, con unas variaciones más de juego de rol, y el Metroidvania son, vamos, ahora mismo son las joyas de la corona.
Y creo que uno se defiende bastante bien y creo que Narita Boy, pues en cuanto a la parte plataformera, tiene muchos rivales que lo hacen. ¿Por el diseño de niveles? O sea, por el propio diseño de plataformeo. No, bueno, no creo que le dé mucha importancia. O sea, creo que es un juego que ya le pasa. Que de hecho en su final del juego parece anticipar una segunda parte, que espero que se haga realidad, más que nada también pues por el equipo de desarrollo. Y en esa segunda parte hay un cambio de género, porque también es como un poco una especie de homenaje al mundo de los videojuegos. Y este juego es un poco, pues es un juego de aventuras, pues sí, que clasificamos Metroidvania porque estamos en este entorno, pero bueno, no se deja de parecer un poco a una especie de Prince of Persia, no tan complejo ni de lejos, pero sí un poco contar con el tiempo y ir buscando piececitas de aquí para allá para desbloquear un poco el mapa. Pero es verdad que, claro, que las partes esas de plataforma quedan bastante flojas. No sé ya si es tanto el diseño de niveles como el hecho de que no tienen tanta importancia, de que le pega más, ya digo, el giro que va a hacer o que da la sensación que hará en su segunda parte, que es como un poco en el repaso a los géneros del videojuego, ir hacia el hack and slash, bueno, hacia el beaten up realmente, hacia un yo contra el barrio. Da más a veces esa sensación de estar diseñado más para eso, para que llegues a determinadas secciones, tengas tu momento de combate y que lo superes y que sigas avanzando. O sea, no tienes tanta importancia en las plataformas, por tanto, a veces cuando tienes una sección un poco así más de plataformas queda como más antinatural. Lo neutro para mí sería un poco el tema de la dificultad, que creo que es un juego pues que es bastante asequible, pero no me parece mal. O sea, no creo que el debate continuo sobre la dificultad tenga que estar sobre la mesa. Yo no me dedico a hacer God of War, entonces no tengo por qué estar hablando y mascando pan todos los días sobre la dificultad de los videojuegos. Pero sí que creo que es bueno, que es un juego asequible. Ya está, que no te lo... Una nota rápida, que a lo mejor Pablo se acuerda. ¿Cómo se llama el creador del primer God of War? No sé qué, no, ¿cómo se llama? Balrog es el... Cory Barlog. No, ese es el del último, el del primero, el de los 3 primeros. No sé qué, David Jaffe. En el último direct que vimos que en el Metroid habían metido el modo de dificultad fácil y el difícil, al fácil le han apodado el modo Jaffe, el modo modo David Jaffe. Perfecto. Sí, me han apodado, así que la gente es muy cabrona, tío. Perdón, ya está. No, y ya está, y acabando un poco así este análisis así por encima de esta rememoración de Narita Boy, pues eso, simplemente que espero por sus desarrolladores, le daría como quien dice, ¿no? Haciendo aquí, pinchando, he querido también dar un poco de notas para hacer de introducción al tema de Abel, ¿verdad? Porque las notas son muy necesarias. Le daría también... Me parece también un juego notable. Creo que hay cariño, creo que hay un apartado visual que sorprende, que se aleja del clásico pixel art normal al que nos tienen acostumbrados del 2D, de los Metroidvania. Y sobre todo, para mí lo mejor, lo bueno y lo que tienes que meter y lo vas a meter en edición, Pablo, es que tiene la mejor canción final de un juego. ¿En serio? Ahí lo dejo. The red people have gone crazy. They attack the digital world. What we need is a hero to protect motherboard, saving the world. Narita Boy, save the world. Yellow, red, blue, always be true. Dinosaur. The trichroma is your power. Use it wisely and be strong. Big Narita, heal the Techno Sword. All the stallions must be gone.
nada, no os voy a sorprender yo demasiado porque yo sigo con Hades. No quiero extenderme demasiado, pero hoy precisamente he hecho... Bueno, pues llevo una de mis armas predilectas, que es el cañón ¿Los este puñitos? arma. No, bueno, hoy me he hecho 2 runs, de hecho. Una con los puños de Demeter y otra con el cañón de Hestia, que es esta que cuando recargas manualmente, el siguiente cebollazo que metes es de antología. Cañón de hostias. Y entonces vas ahí pues en plan francotirador. Y es delicioso. Y me he hecho la run más rápida de hasta ahora, que han sido 21 minutitos en Que completarlo. speedrunner. Sí. ¿Cuánto está? Pablo, ¿sabes cuánto está el más rápido? ¿Lo ponen en algún lado del Pues juego? seguro que son como 5 minutos o 5 y pico, yo creo. Yo te digo una cosa, habla mucho de tu nivel de enfermedad con ese juego cuando ya te sabes de verdad los nombres de las armas. Los nombres, ya, sí. A ver, me sé los que uso. O sea, cuando ya es en plan de los puñitos, los nunchaku, no sé qué, cuando pasas Claro. de eso no, porque el cañón de Demeter y no sé qué, no sé cuánto y tal, y yo pensando, madre mía, ya lo hemos perdido, macho. Claro, el Ya Black lo hemos Lotus y perdido. la Force of Will. De aquí al proyecto, hombre. Pues nada, que sigo con este juego y que es un vicio y que se viene platino, efectivamente se viene platino, no sabemos si tarde o pronto, pero se viene. Ya estoy ahí con 8 de calor, con todas las armas, tranquilamente me lo he pasado, tengo una racha de 31 runs consecutivas completando el juego. O sea, que se viene. Pero cuando te compres te lo la he Switch y dicho, jugamos al Mario Strikers, tío, se te va a pasar esto. Tú, pero es que ya no es que te sepas la historia, es que ya tu madre está cansada de verte, dice, pero ¿para qué vienes? O sea, pero tú no te habías independizado, tú no vivías con tu padre, ¿qué haces aquí todos los días? Pablo, joder. Ojo, pues que no he visto el epílogo todavía, o sea, lo cual dice pues la profundidad de juego que tiene tanto a nivel argumental como a nivel jugable y de todo, ¿no? No he visto el epílogo. Pero bueno, he dicho que no quería hablar de Hades, no quería hablar mucho de Hades porque ya llevo yo 3 programas hablando de Hades, ya he dicho yo... Os he dicho que Hades es muy bueno, efectivamente, comprarlo, por favor, si lo veis. Pero no quería hablar de Está Hades. rebajado en la eShop. Quiero aprovechar para hablar un poquito sobre un juego que también me pasé recientemente y que es un juego que me gustó mucho y que es la secuela de otro juego que también me gustó mucho, que se llama To The Moon, el original. ¡Oh! Supongo que lo conocéis. Sí. Juego fue muy popular en su momento, una especie de RPG así de aspecto muy tradicional, aunque en realidad no era un RPG, era como más historia, ¿no? Más un juego puramente conversacional casi, hecho con RPG Maker y que yo desconocía que tuviera continuaciones. Bueno, pues de hecho es que este año salió, el año pasado salió la tercera parte y yo aproveché para jugar a la segunda. Y la segunda se llama Finding Paradise. Finding Paradise es un juego que me gustó muchísimo, que, como digo, se centra puramente en la historia, tiene partes, podríamos llamar, de puzzles, pero son prácticamente anecdóticas. Al final, bueno, pues se reduce un poquito a buscar los recuerdos dentro de cada nivel para poder ir saltando de época en época. Pero bueno, os cuento un poco de qué va, porque tanto To The Moon como sus secuelas tienen un planteamiento muy similar y es, bueno, pues en unos doctores, el doctor Watts y la doctora Rosalind, que trabajan para Sigmund Corp. Y Sigmund Corp es una empresa que ofrece los servicios de crear recuerdos artificiales. Muchas veces les contratan pues personas terminales, enfermos terminales, gente que está a punto de despicharla, porque estos recuerdos artificiales al final pues como que no son muy consistentes y si se hace en gente joven pues te jode la vida, pero si se lo haces en un viejo que está a punto de palmar pues es en plan que le creas una vida completamente paralela con esos recuerdos que él te haya pedido, ¿no? Una cosa un poco Black Mirror, pero que ahí está. Y entonces en este juego trata sobre un señor que era un antiguo piloto de aerolínea y que dice que no ha sido feliz en su vida, a pesar de tener una mujer, tener un hijo, estaba su familia, ha tenido éxito en su trabajo, pero te dice que no ha sido feliz y que no sabe por qué. Y que quiere que le hagas feliz, insertándole un recuerdo nuevo,
pero sin alterar ningún recuerdo sobre su familia. Lo cual es una petición un poco particular, porque quizás si tú investigaras en su pasado, averigües que lo que le hace infeliz sea, por ejemplo, sus circunstancias familiares, ¿no? Entonces te está poniendo una tesitura un poco compleja. Y de esta manera pues iremos saltando de época en época de forma un poco curiosa también, porque empezamos con los recuerdos más recientes, luego saltas a los recuerdos más tempranos de cuando era un niño, luego vuelves a los recuerdos de cuando era viejo, pero un poquito antes de los que tú habías visto, luego un niño, pero un poquito después de los que habías visto, de forma así que vas saltando de viejo a niño, hasta que acaba convergiendo al punto crítico, ¿no? Donde ocurre algo que será clave para toda esta historia. Como digo, bueno, pues una historia bastante chula, que al final el principal atractivo del juego pues va a ser ese argumento que ofrece, cómo vas a ir descubriendo poquito a poco lo que le ocurre, como tú también en lo poco que dura el juego pues te vas a ir montando tus propias teorías de pues será esto otro, lo que le hacía infeliz, lo que no, y bastante chulo y sobre todo también bastante emotivo. Si habéis jugado a To The Moon, chicos, ya os dejo que lo comentéis, o si lo conocéis, sabéis que es un juego que es muy emotivo, te salta la lagrimilla en algún momento, porque a pesar de haberlo hecho en RPG Maker, haberlo hecho prácticamente solo una persona, que es no me sabré ahora el nombre, pero lo tengo por aquí, Kangao, el señor Kangao, pues es un juego que está muy bien escrito, que tiene una banda sonora también que acompaña muy bien a todos estos momentos de emotividad, como comento. Y que es un juego que recomiendo mucho, por supuesto. Y entonces estoy muy pendiente de su tercera parte. Ahora mismo está de oferta, está por 6 eurillos. Me parece que voy a esperar un poquito más, porque no tengo prisa para jugarlo. Además tengo muy fresca esta segunda parte. Pero en cualquier caso, un juego que recomiendo mucho, sobre todo para los amantes, pues eso, de juegos que así se controlan, tipo Final Fantasy antiguos, tipo RPG de Super Nintendo, y que no estén muy centrados en sistemas de batalla, no están muy centrados en combate, sino que son más bien puramente narrativos. Y Pablo, ¿lo estás jugando en Steam o en la Play 4? Lo jugué en Steam, creo que está en Switch o que se planeó una versión para Switch, pero no estoy seguro de si ha salido. No me suena, No te sé decir. Creo que se fechó para 2021, pero no estoy seguro de si realmente llegó a salir o se ha retrasado, qué ha pasado con ella. En Steam te digo que me lo compré de oferta, igual por 2 euros o 3 euros. Creo que sí, está para la Switch, como tú dices. Pero bueno, también es un juego muy, muy bonito. Muy bonito, como dices, es muy emotivo. Y aunque yo no lo he jugado, pero sí que me lo han recomendado. Y bueno, a mí ya me da lo mismo que el pixel art, o sea, que esté hecho con el RPG Maker, porque me parece bonito ese apartado artístico. Pero bueno, y lo tengo en mente desde hace mucho. Yo no lo he jugado, es un juego que no he jugado, que simplemente he visto, tampoco lo conozco mucho. ¿El To The Moon? Y sí, no lo conozco mucho, o sea, he visto como... Seguramente en su momento vi análisis o alguna cosa de estas, algún vídeo, pero no me llamó excesivamente la atención y ahí se quedó como en mi recuerdo cultural, pero tampoco... Es estas cosas que no juegas, no sé muy bien por qué. Pues nada, chavales, ya con esto hemos completado nuestra pantalla de carga, tenemos el siguiente nivel ya listo y preparado para arrancar y vamos a pasar, sin mucha más dilación, a ese Grinch, esa sección del odio que nos trae hoy el amigo Abel. Dentro sintonía. Y con esto venimos, con esta energía que nos trae la melodía de siempre, estos vientos metal de Ape Out, que también luego veremos. Repasaremos con Gonzalo, pero antes, Abel, te ha llegado el turno de odiar, de rabiar, de gritar, de meterte con esa prensa generalista. No sé si vas a ser muy duro o si vas a tomártelo con un poquito de calma, pero en cualquier caso estoy deseando escuchar todo eso de lo que nos vas a hablar hoy. Pues a ver, como ya he dicho antes, me cuesta bastante odiar, pero bueno,
Vamos a ver qué tal va. Este Grinch va centrado sobre todo un poco a la prensa tradicional y a su visión para con los videojuegos. Ya hemos visto muchas veces, como por ejemplo en los 80, cuando salió la película de Superman, un niño se tiró al vacío y culpaban al cine y culpaban a la propia película, alegando pues que si el niño se tiró era porque la película le había influenciado para ello. Vale, ya estamos viendo el nivel de la prensa desde hace muchísimos años, y me ha apetecido hacer esto primero por lo que ya ocurrió hace un par de programas, que me chiné un poco por una noticia de mierda. Pero es que recientemente ha ocurrido otro suceso, que es que un niño de 15 años en Elche ha asesinado de un escopetazo a su madre, a su hermano pequeño y a su padre también. Ha convivido durante 3 días con ellos y luego acabó diciéndoselo a un familiar en plan, bueno, si no les has visto es porque los he matado, con una frialdad absoluta. Y sin embargo la prensa... En este caso yo tengo el titular de Antena 3. Venía a decir que un niño mata a su familia por su adicción al Fortnite. Joder, ya estamos. Y ese es el alegato de Antena 3, que da mucha puta rabia, ya no solo por el titular en sí, sino porque... La culpa es de las madres. Sí, claro, que las visten como las visten. La culpa es de las madres, que las visten con ropa de fábricas del tercer mundo que sobreexplotan una población que está en riesgo de exclusión y además en límites de pobreza. En la peli no lo decían así, Gonzalo. En la peli no sí, lo decían así, pero ahora hay que cambiar, tercera ola del feminismo, y no puedo decir eso porque no es verdad. O sea, no vamos a hablar. Cada uno se viste con el objetivo de lo que quiera hacer. Pero la culpa es del comercialismo y el mercantilismo. El tema es que da mucha rabia también, porque al final luego, después de ese titular que sale en las noticias y al que dedican por unos minutos por puro morbo, luego en redes sociales sí que te comentan: chicos, se ha anunciado un nuevo Nintendo Direct, ¿qué os parece? ¿Qué esperáis? Y es como... ¿en serio? O sea, lo único que buscáis es el puto morbo, y lo único que buscáis son los clics en la prensa digital. Ojo, que hay también, en este caso que estás comentando precisamente del chaval de Elche, hay también unos titulares bastante llamativos, con una cosa que no se suele ver tanto como los videojuegos, que suelen ser un chivo expiatorio mucho más común. Pues en este caso también lo han tomado con los libros, porque parece ser que el chaval había leído o tenía por ahí en casa un libro que se llama La Edad de la Ira, que además era una de las lecturas que habían puesto en su instituto, y que casualmente pues también va de un chaval que cometió un asesinato o algo así. Y también se han visto muchos titulares, y no estoy hablando aquí de La Voz de Elche ni prensa local, estoy hablando de rollo El Mundo y diarios así que te dan titulares de: chaval de Elche ha leído este libro. Ojo, cuidado con los libros también. Cuidado con los libros que te matan. Claro, directamente aquí yo no busco el victimizar a la industria de la que hablamos constantemente nosotros. Para nada. Es que me parece que la prensa es tan puta mierda, tan gorda, que directamente arremeten hasta contra la literatura. Y arremeten de cualquier manera, y les da lo mismo, sin estudios, o diciendo que no, es que hay un experto que... Mira, este es un buen momento para ver si se nos oye mejor o no. Es que hay un experto que, bueno, sí, está diciendo... Es nuestro psicólogo Martín Izagurri. Dice que bueno, mira, lo que dice Martín Izagurri me la trae al pitote. Así te lo digo. Porque no me está demostrando nada. Igual que con el artículo del País, en el que leí intenté leer hace unas semanas, en el que decía que si a un niño de 8 años le pones una consola, dejaba de escribir, o dejaba de pintar, o dejaba de tocar un instrumento musical, cuando es una falacia tremenda. Yo toco el saxofón
y no soy periodista, de hecho soy cocinero y hablo de videojuegos y tengo que venir aquí a decirle a la prensa que haga su puto trabajo. Y a demostrar que que yo puedo hacer su trabajo mejor de lo que ellos lo hacen incluso. Y a lo mejor estoy con unas pretensiones ahora mismo altísimas porque me he calentado un poco. Pero ahora se me pasa, no pasa nada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo primero que quiero comentar es una cosa que en ciencia se llama la pirámide de evidencia. ¿Vale? ¿Qué es esto? Básicamente es una pirámide que es una representación de la importancia de según qué estudios. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Pues sirve para valorar la fiabilidad de los mismos, de estos estudios. En la base podemos encontrar a lo mejor estudios que se basan en la experiencia de personas. Básicamente no es una muestra representativa de nada. Los más fiables, que son los que nos interesan si queremos hablar de cualquier tema en profundidad. Pues los más interesantes y los más fiables son unos que se denominan de doble ciego, que son grupos experimentales que se dividen en grupos de control y en uno o varios grupos de tratamiento. Vale. Y luego la cúpula, lo que sería la crème brûlée, lo mejor de lo mejor, tenemos los metaestudios o metaanálisis que se basan en analizar la fiabilidad y la evidencia y la calidad de las muestras. Las muestras no dejan de ser otros estudios, ¿vale? La gran mayoría de los estudios de los que habla la prensa están en la base. O sea, me parece que no quiero decir que esto lo hagan con todo, ¿vale? Me estoy refiriendo simplemente cuando hablan de videojuegos, pero es que están en la base. Son estudios que hablan de experiencias personales. Lo peor es que lo hacen con todo, Abel. Ya, también es verdad, Pero bueno, a lo que nosotros estamos aquí por los videojuegos, al final, pues yo solo quiero rajar de eso y no quiero meterme en más líos. Pero que no creo que me meta en ningún lío por hablar de esto, pero bueno. El tema es que pues estos estudios hablan de experiencias personales que no son representativas, o que en otros casos es que ni siquiera muestran los estudios. No los muestran, no te dan ni un mínimo dato. Y yo he venido aquí a callar boquitas y a alegar con datos, de hecho. Voy a empezar leyendo un artículo del País. Normalmente se trata desde el ámbito de la prensa, se trata todo esto como los videojuegos son violentos, o los videojuegos son adictivos, o los videojuegos te aíslan. Vale, pues vamos a ver un artículo del País que dice, y leo textualmente: nosotros crecimos llorando con Marco o viendo la relación de Heidi con su abuelo. Esto lo ejemplifica un psicólogo. Hoy nuestros jóvenes tienen como referencia a youtubers que explican cómo matar en Fortnite o cómo hacer en GTA para tener relaciones sexuales con una mujer en un coche y luego pegarles un tiro para quitarles el dinero. Y alega con toda la rotundidad del mundo: el 99% de los videojuegos consisten en matar, patear, reventar y asesinar. Vale, vamos a dejarlo ahí, eso en stand-by. ¿Esto es de una noticia que trajiste, puede ser, a un checkpoint? No, esta no. La que traje del País. No sé si la trajiste o en cualquier caso, vamos, esto es de un artículo de hace poquito. Yo me acuerdo de haberlo leído, sí. Uh-huh. Otro artículo del País, que es el que traje realmente, fue uno que hablaba, que el periodista que escribió la columna estaba relacionando el aumento de suicidios en jóvenes con los videojuegos. Es que es de locos. O alegando que, pues eso, que si juegas ya no vas a leer, ya no vas a pintar, etc. Vale. Vamos a ver entonces la violencia en los videojuegos. Donald Trump. ¿Vale? Donald Trump acusó a los videojuegos de ser culpables de los tiroteos masivos en zonas públicas en las que murieron 31 personas. Bien, Reggie Fils, el expresidente de Nintendo América, publicó un tuit en el que decía, y vuelvo a citar textualmente: los hechos son en que los países con elevados beneficios per cápita
provenientes de los videojuegos, hay menos muertes por disparo de armas de fuego. Excepto en Estados Unidos, donde el 4% de la población posee el 43% de las armas. Y lo adjuntaba con 2 tablas en las que pues, se veían los millones gastados en diversos países, y los 3 primeros era el primer país que se gastaba más dinero era Corea del Sur, después China y después Estados Unidos. En la tabla de al lado se veía una tabla con muertes por arma de cada 100.000 habitantes. Y sorpresa, en Corea del Sur y China tienen una tasa del 0,1%. En Estados Unidos, del 4,5%. Y ahora voy a nombrar un estudio. Un estudio que se llama Creciendo con GTA. Porque al contrario que la prensa, yo sí que voy a nombrar varios estudios aquí hoy. Y este estudio, si lo buscáis, Creciendo con GTA, pues es un estudio que durante 10 años, un grupo de chavales estuvieron jugando a juegos violentos. Algunos GTA, otros no, pero a juegos violentos en general. Y el estudio concluía que no había tenido repercusión en su día a día, ni había aumentado su violencia. Y además es que es un estudio bastante curioso, porque es raro que se hagan estudios durante tanto tiempo. También voy a nombrar otros 2 estudios, hay uno de 2019 y otro de 2020, los 2 son metaanálisis, o sea, estarían arriba de la pirámide de evidencia, y el primero de ellos dice que, y vuelvo a leer textualmente, tras décadas de investigación va siendo hora de admitir que no tenemos suficiente base de evidencia que justifique el advertir al público acerca de efectos dañinos de los videojuegos violentos. El de 2020 dice, por encima de todo, estudios similares no apoyan relaciones significativas entre los juegos agresivos y la agresión juvenil. Y es que, además, este metaanálisis, este último, incluye 28 muestras independientes que incluían aproximadamente a 21.000 jóvenes. O sea, este último metaanálisis se ha hecho de 28 estudios que en total suma la cifra de 21.000 personas. Bien, la investigación actual es incapaz de apoyar la hipótesis de que los videojuegos violentos tienen un impacto a largo plazo significativo en las agresiones juveniles. Y es que al final no queda otra más que admitir que lo que tú ves, la ficción es ficción, y tu cerebro, creo que es a partir de los 6 años, sabe distinguir perfectamente de lo que es la realidad de la ficción. Y el que tú veas una película pegando tiros no quiere decir que te vayas a pegar tiros por ahí. O que tú juegues a un videojuego y pegues un tiro a alguien y salte confeti como en el Fortnite y luego se respawnee a alguien, eso no quiere decir que tú no sepas que si le pegas un tiro a alguien en la cabeza va a morir y no va a salir confeti y no se va a respawnear. Porque es ficción lo que estás viendo y tu cerebro sabe que es ficción. Vale. Voy a nombrar otro estudio ahora. Bien, este estudio fue sobre la inteligencia. Hay un estudio de la Universidad de Londres que analizó a un grupo de jugadores de StarCraft y a otro de los Sims, y llegaron a la conclusión de que se mejoraban las capacidades cognitivas y la flexibilidad del cerebro para adaptarse a los cambios. Y es que esto es una de las partes más importantes de la inteligencia. Estamos viendo que los juegos de o bien gestión, como es los Sims, o de estrategia, como StarCraft, vienen bien. Pero bueno, vamos a seguir porque quiero hablaros de la adicción. Voy a traeros otro caso. Un joven, ingresado en Castellón por su adicción al Fortnite, se conectaba 20 horas al día. Madre mía. Yo quería hacerte un pequeño apunte a lo que comentabas antes del tema de la culpabilización al mundo de los videojuegos de ciertos eventos o ciertas crisis o ciertas movidas. ¿Os parece, y abro aquí un paréntesis de reflexión, el ser humano tiene una capacidad muy limitada para reconocer su lugar en el mundo, y por tanto hemos creado la ciencia básicamente en busca constante de un régimen de causalidad, una relación causal de todas las cosas que nos acontecen. Entonces yo creo muchas veces que, aparte de que un poco las relaciones que se establecen son muy simplistas, pero ¿no os parece
básicamente que siempre es la misma forma, como cuando se culpó a South Park de 1000 cosas, como cuando se ha culpado a los cómics en la época en la que se sacó el Comic Code y tuvieron que estar 15 años sin violencia. Al final, constantemente lo que se busca es encontrar la manera más simple de culpar a alguien de cosas que suceden, sin entender que todo lo que sucede es multifactorial y que todo es más complejo de lo que aparenta, ¿no? Y que al final es como buscar el eslabón más débil de la cadena. Y si el eslabón más débil es el mundo de los videojuegos, porque efectivamente quienes hacen las noticias están en grupos de edad en los que pues ya no es popular, o seguramente no sean jugadores, o tengan hijos y lo vean como una amenaza al statu quo, en el cual de yo no me crié con esto y mis hijos se están criando con ello. Es decir, es un poco comentario de polla vieja, haciendo así al respecto. Y ¿no os parece, a eso es a lo que voy, a que elegir siempre el camino más simple solo nos lleva a que constantemente esto, que es un debate que tendría que estar muerto, porque nadie se plantea, o sea, puedes llevar a tu hijo a ver Transformers, que me parece que le va a aportar mucha más mierda al cerebro que jugar, y esto así, por su calidad cinematográfica y por la acción y por los tiros y por la violencia que tiene. O sea, si estamos hablando de violencia, no hay medio más violento actualmente que el cine, y no hay medio más explícito en la violencia muchas veces que el cine. Entonces, el cine ya sufrió en su momento también su censura, pero parece que esto ya está superado, porque parece que a raíz de los premios que tiene, a raíz un poco de todo, parece que tiene ya ese gran hito de arte y ha sobrepasado ya la barrera de culpar a esto. Pero siempre buscamos el camino más sencillo, sin darnos cuenta que a lo mejor este chaval pues tenía un problema multifactorial que puede ir desde enfermedades mentales a las que él sufría hasta que precisamente es una persona que a lo mejor, o el chaval este que estabas comentando ahora, por eso quería sacarlo ahora a colación, no porque vaya con delay, sino que a lo mejor pensamos, este chaval tiene una adicción, está jugando 20 horas. Bueno, a lo mejor no sabemos si este chaval, sus padres, pues ya no culpar a sus padres, sino sus padres, pues tienen la renta que tengan y tienen que trabajar no sé cuántas horas al día. Y es un chaval abandonado que en una comunidad online o en un entorno de un videojuego ha encontrado un refugio para estar y hacer una actividad que no le aleja de la sociedad. De hecho, es que al profundizar un poquito descubres que es que el chico había perdido un familiar. Y los expertos, en este caso, sí que concluían que estaba en una fase de duelo y estaba en depresión. De hecho, posiblemente los videojuegos, aunque de manera excesiva, y yo no estoy justificando que jugara 20 horas al día, que luego también habría que ver si eso es verdad o no, pero a priori parece que incluso le estaban ayudando. Sí, pero yo también aquí considero que vale, por mucho que estuvieras en duelo, todo lo que quieras, un menor que está 20 horas al día haciendo la actividad que sea de forma compulsiva, me da igual la que sea, videojuegos en este caso, está sufriendo de una negligencia severa por parte de los padres. Quiero decir que tienen que cuidar de que ese chaval tenga no sé, una vida útil. No sé cuántos años tenía, si 10 o 17, pero en cualquier caso 20 horas al día no es a ninguna actividad, no es sano. Yo voy a enfrentar un poco a las dos Españas ahora con mi comentario. Acabamos de ver como Cartonier Full Vacuno, Silverback Gorilla, luego voy a decir más esto de Silverback Gorilla porque me hace mucha gracia. Ahora estamos celebrando, ¿no? Como españoles, ¿no? Está El Mundo y Diario Digital celebrando que, again, ¿no? Rafa Nadal ha ganado un Grand Slam. ¿Cuántas horas ha entrenado Rafa Nadal bajo la supervisión de Tony Nadal, su tío? Es decir, cuando la explotación sobre una misma actividad repetitiva excede las 200 millones de horas, pero luego se ve sometida a un éxito o a una actividad que está socialmente más afectado, parece que no nos llama la atención. Es decir, tú ahora mismo puedes ver una película nominada a los Oscars como es El Método Williams, donde puedes ver al padre de Serena Williams y de Venus Williams como las machaca para conseguir el éxito, que efectivamente, o sea, parece que los biopic están muy guays cuando se alcanza ese éxito, pero cuánta gente se queda por el camino y sin embargo, como esa actividad, esa explotación ha sido para algo socialmente mucho más aceptado como es el deporte,
nadie se lo cuestiona. O sea, a eso es a lo que voy. No me refiero tampoco con esto, con que las sesiones a lo mejor de entrenamiento de Tony Nadal a Rafa Nadal fueran espartanas. No, pero seguramente nadie le discutía que en vez de dedicar X horas al estudio, pues estuviera 6, 8, 10 horas jugando al tenis. Y sin embargo, pues sí que tenemos este debate con los videojuegos, que también estoy de acuerdo contigo, realmente, Pablo, que no considero que una persona tenga que jugar 20 horas, ni 10, ni 5. O sea, yo ya en mi edad, ni 5 para mí me parece una odisea. Pero sí que considero también que hay como esa aceptabilidad social que parece que si alguien juega X horas no está tutorizado o está abandonado, y sin embargo eso, si tu hijo va a entrenar al fútbol 7 días a la semana, llueva o nieve, y patadas al balón, parece que no sucede nada, y para mí es el mismo nivel de explotación y de dejar un poco a tu hijo en manos de una actividad repetitiva que a lo mejor no le aportan no solo lo que él quiere, sino que no le diversifican la mente. Es decir, no abren más campo. Es buena reflexión lo que estás haciendo. De hecho, se ve como en el cine enmascarándolo con la épica. Te cuelan posiblemente lo mismo, pero también estoy 100% con lo que estáis diciendo los dos, que no, a un niño no se le puede permitir jugar 20 horas, por favor, es una burrada. Ojalá pudiera jugar yo 20 horas. No, hombre, no. Abogando por la cultura del esfuerzo, siempre con esta temática muy física, que es lo deportivo, mientras que si ves una película sobre Steve Jobs, pues por lo que se va a abogar es como por ver a Iron Man, por la genialidad, se les ocurre todo en media tarde. No estudian ni nada, ni pollas en vinagre, no. Y por detrás efectivamente hay unas horas de estudio que se te va la flapa. Entonces, es esa versión cinematográfica, pero que cala un poco en el ideario poblacional. Y al final es eso, hay cosas que están totalmente toleradas y otras cosas que están cuestionadas. Yo sí que estoy de acuerdo con la reflexión que comentas, Gonzalo, pero yo creo que ya, bueno, para cerrar este punto y que Abel sigas, porque supongo que tienes más cositas de las que hablar, ¿no? Pero sí que quería comentar, a ver, yo, primero de nada, hablaba un poco del tema de las 20 horas, que partimos de la base de que es verdad lo de las 20 horas, que probablemente no lo fuera y que probablemente la prensa, pues a saber de dónde sacara la información, o que fuera algo anecdótico o algo testimonial, o no lo sé. Pero bueno, que en cualquier caso, yo sí que pienso un poco como tú, Gonzalo, que es verdad que hay cosas que socialmente están mejor aceptadas que otras. En este caso, jugar a videojuegos está mucho peor aceptado que practicar un deporte de élite. Aunque efectivamente pegar patadas a un balón al final probablemente te vaya a traer los mismos éxitos en tu vida que jugar al Fortnite por pura probabilidad. Pero sí, y seguramente con menos repercusión en ti mismo positiva. Sí, pero bueno, que en cualquier caso, yo, en cuanto a mi opinión personal sobre el tema, sería que tú puedes dedicar las horas que te dé la gana a jugar videojuegos, las horas que te dé la gana a practicar deportes o a pintar o a aprender idiomas, a aprender un instrumento, lo que tú quieras. Pero yo creo que los padres tienen que ser aquí responsables de que sus hijos, primero que tengan que cumplan todas sus responsabilidades. Quiero decir, que asistan al colegio, que hagan sus deberes, que hagan las cosas que tienen que hacer en casa, que tengan un horario de sueño aceptable. Todo eso. Si cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas entran en conflicto con que tu hijo tenga una realización plena de sus obligaciones y necesidades, entonces estás cometiendo una negligencia, y esto es un problema. Estés explotando a tu hijo para que sea un tenista profesional o estés dejándole estar conectado a la consola todo el día. En el caso del deporte de élite, yo pienso que es un poco diferente, porque el cuerpo tampoco te da para practicar más de 5 horas, 6 horas de deporte de élite al día. Entonces, por mucho que tú quieras, al final... Tú no me has visto jugando al hockey a mí, Pablo. Buah. Exagerado. Élite, pura élite, Pablo. No, pero yo creo que subrayo con Rotring fosforito todo lo que has dicho, porque me parece que no se podría haber explicado mejor, la verdad. Sí, yo también hacía hincapié no solo a las horas dedicadas, sino a cómo toleramos
según qué otras cosas que malforman la mente y que destruyen el alma, como es el hecho de la presión excesiva al someter a tu hijo a un entrenamiento de deporte de élite, versus a que juegue, me refiero, o sea, se está atribuyendo una scar, ¿no? Una cicatriz mental, me refiero, a una persona por jugar o dedicar excesivo tiempo, que es, estoy totalmente de acuerdo también con lo que dices, pero que a lo que voy es un poco a ese concepto, al concepto de bueno, ten cuidado, no juegues, que te puede dañar, pero sin embargo sí que puedes ir a natación sincronizada, donde te van a decir que a lo mejor estás excesivamente gorda, van a abundar con los trastornos de ansiedad y los trastornos alimenticios, van a tal, porque no, es que el mundo de la competición es así, y sin embargo esto está más aceptado y no sale tanto el cómo afecta a los deportistas o a los niños, simplemente a un niño que quiere formar parte de ser gimnasta, futbolista y demás, cómo le afecta que le digan estás gordo, o no eres lo suficientemente alto, o joder, es que tal, o es que cual. Está claro que no se pueden dedicar las mismas horas por el componente físico que estás diciendo, pero voy a ese tratamiento, ¿no? Al tratamiento de hostia, es que ver violencia en un videojuego va a traumar a mi hijo, y no consideras que el sistema de presión, el sistema de expectativas que está dentro de otras actividades, también las lectivas, también el hecho de la educación y de pensar, no, es que mi hijo tiene que sacar 10 en todos, y 10 en todo, y 10 en todo, y 10 en todo, o sea, estamos atribuyendo como mucho daño psicológico a una cuestión, porque es lo mismo, es quizá lo último a lo que ha llegado, y por ser el último se está llevando todo el bullying, y no nos damos cuenta de muchas otras cosas que influyen en esa salud mental de los niños y que tienen también mucha más importancia. Yo creo que influye mucho más el de renta o de riqueza de los padres. Sí, por lo tanto, desde luego. Sí. Que tengan una posición económica desahogada para, lo que tú bien decías, poder dedicar tiempo a sus hijos, porque yo no creo que la mayor parte de las paternidades sean negligentes, sino que la mayor parte de las paternidades pues viven pues como se puede en general, y tienen datos, o sea, tienen una renta más o menos desahogada, y que por tanto pues le pueden dedicar más o menos tiempo a sus hijos, pero no pensamos en el daño que hace eso, el de unos padres ausentes, el de la presión escolar, la presión en el deporte. Es como que estamos culpando constantemente al último en llegar. Sí, el último en llegar esto... se está llevando todo el peso, y es lo que me totalmente parece cierto. Y esto es un poco también lo que pasaba a lo mejor en los años 60 con el rock and roll, en los años 90 con los juegos de rol, ¿no? No ya de los videojuegos, sino los juegos de rol tipo Dragones y Mazmorras, que también era algo que decía, no, ha habido un asesinato y este jugaba al rol, y parecía algo como satánico, ¿no? Y sí, es verdad que se les culpa siempre como al nuevo. Claro, es que la visión de la prensa lo único que hace es escandalizar a la gente, y sobre todo no favorece el desconocimiento, o sea, favorece el desconocimiento precisamente. O sea, lo que tú dices, Pablo, que cuando llegaba, no, el asesino de la baraja, no sé qué, es que juega juegos de rol. Vale. Hay miles de personas, millones de personas en el mundo que juegan a juegos de rol, y ¿cuál es el problema? Que están matando trasgos y orcos. Yo creo que esto al final es que sí, en el periodismo no está escrito para un perfil de personas que son ignorantes en muchos aspectos, y entonces pues tampoco ahondan en este tipo de información porque no, primero que no lo necesitan, y segundo que probablemente el pobre diablo que haya escrito ese artículo ni le pagarán suficiente, ni le darán el tiempo necesario para que haga una investigación en condiciones. Le dirán, no justifica pues nada, mira, el tarao jugaba al rol, hazme un artículo por eso, y ya está. Y si una persona que se suicida resulta que jugaba al Fortnite y aparte hacía gimnasia rítmica de élite, pues probablemente en el periódico no digan que hacía gimnasia rítmica de élite y que tenía mucha presión, dirán que jugaba a los videojuegos, pero porque es un poco lo más fácil, ¿no? Claro, es que volvemos a la primera noticia de la que hemos hablado, de este chico de Elche que ha matado a su familia y demás. Resulta que, ahondando un poquito también
En el propio caso te encuentras con que este chico le habían castigado sin wifi. O sea, no es una cuestión del Fortnite, sí. Es verdad que al Fortnite no puedes jugar si no tienes wifi, ¿vale? Pero le habían castigado sin wifi. No sabes si tiene que ver también las redes sociales en medio, no sabes un montón de cosas, pero tampoco lo justificaría. El caso es que este chico, dime tú, este chico estuvo 3 días con los cadáveres de su familia en el cobertizo. Ahí hay un trastorno un poco serio, Totalmente, ese chico no está sano mentalmente. Y no solo eso, sino que tenía una escopeta en casa y sabía cómo cargarla. O sea, una escopeta de caza tiene 2 disparos. Y a su madre la mató de 2 disparos. Y después fue a por el hermano pequeño. Y después mató a su padre. Sabía perfectamente cómo utilizar ese arma. Pero eso no interesa. Interesa que jugaba al Fortnite. Es que es de locos. O sea, claro. A mí no me entra en la cabeza. Yo aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo. Y sé que es una opinión muy polémica, pero lo voy a decir igualmente porque creo que es importante. Y para mí, en otras circunstancias, yo pienso que es más necesario. O sea, creo que estadísticamente es más probable que tengas un accidente con un arma si no sabes utilizarla a si sabes usarla. Entonces, no me parece mal que la gente sepa cómo manejar un arma para... Pablo, si no tienes arma, no tienes accidente. Bueno, claro. Es que esto es otro tema completamente distinto, que no tiene nada que ver. Es el pensamiento japonés. Si no tienes armas... Sí, bueno, y si no tienes cuchillos en la cocina, tampoco hay apuñalamientos. Te quiero decir, el arma no es más que un instrumento. Al final, lo que hay es un niño con un trastorno, probablemente, que si no hubieran sido escopetazos, hubieran sido machetazos o hubiera sido cualquier otra cosa. No es culpa de la escopeta, igual que no es culpa de los videojuegos. Es un poco a lo que iba yo aquí. Bueno, vale, claro. Yo no estoy echándole la culpa a la escopeta directamente, pero estoy queriendo decir que se está omitiendo eso. Ya, se le está dando más visibilidad al hecho de los videojuegos de que tuviera una escopeta y supiera usarla. Sí. No lo estoy defendiendo tampoco, era un poco por... Aún así, todos tenemos cuchillos en la cocina y todo depende del uso que le des. Y evidentemente un cebollero puedes apuñalar a alguien, pero te sirve para cortar la cebolla o el pimiento. Pero una escopeta te sirve para matar. Única y exclusivamente. Bueno, para cazar jabalíes a lo mejor. Sí, pero no deja de ser matar. No sé. Al final es matar. Puede ser cazar, puedes vestirlo con un paño de seda al acto, pero sigue o para hacer tiro al plato, pues también, yo qué sé. A matar platos, muy bien, Pablo, te parecerá bonito eso. Simplemente que estoy de acuerdo con Pablo que al final no se puede... si caemos en culpar a las herramientas o la posesión de herramientas, caemos un poco en lo mismo, ¿no? En demonizar a lo mismo que está haciendo la prensa, demonizar a los videojuegos. Obviamente es relevante el ver cómo ese chico pues no se le ha prestado ni en seguramente su entorno lectivo, es decir, en su centro educativo, o no lo sabemos tampoco, que este es el tema de la información y de la desinformación, que tampoco sabemos si sus profesores le han pasado X informes a la familia diciendo, oye, mira, pues no vemos a vuestro hijo bien, o la familia no ha buscado la ayuda en plan de, no sé si está normal o si sufre algún tipo de trastorno. También es paradójico, obviamente, que el arma estuviera a su disposición, que es también otra cosa también relevante, el decir, bueno, pues tú puedes tener un arma en casa, tú puedes tener ser cazador o tener o como bien dice Pablo, ¿no? Decir, pues a lo mejor efectivamente son cazadores y tú, pues como de manera tradicional, enseñas a tu hijo cómo funciona el arma y además, efectivamente, estadísticamente, si tú conoces el manejo de algo, es más difícil que cometas un error y además aprecias la importancia del proceso para evitar un error y que te lleve a un accidente, desde luego, pero que esté a su disposición, es decir, que pueda tener la munición a su disposición y que pueda tener el arma a su disposición, eso sí que es un poco más preocupante, habla un poco más de descuido, de... Totalmente de acuerdo. Sí. O de que algo... Pero en general es una situación muy compleja y que por tanto cualquier análisis de las variables que han llevado a lo que vemos, ¿no? A la noticia en sí, al final va a ser un poco partidista, al final va a acabar culpando una cosa, va a acabar tomando partido en algo que la medida más aséptica sería la información y punto. Pero que es difícil, es porque relativista. La información y punto ahora mismo ni concede clickbait
ni hace que se lea, ni hace nada. Tienes que ser un poco más dramático y llamar a la puerta de la gente para que efectivamente, pues para que cliquen en la noticia o compren el diario. Claro, pero eso perjudica a una industria entera. Pero bueno, vamos a intentar avanzar un poquito, porque el caso del último que os he comentado, de este chico que jugaba 20 horas al día, que luego descubrieron que había perdido un familiar y demás, quiero daros un dato, porque es que en España se pasa de media jugando 6 horas a la semana, ¿vale? Que es que con respecto a otros países de Europa no es nada. De hecho, la media de lo que se ve en España, la televisión, son 5 horas al día. Al día, sí. 35 horas a la semana. Y me diréis que no hay violencia en la televisión, ¿sabes? O sea, es que es absurdo. De hecho, en Reino Unido son 14 horas a la semana las que se juegan a videojuegos. Pero claro, esto es relativizar, como decía antes, y es que hay que decir que si dejas de ir a trabajar o dejas de ver a tus amistades o lo que sea por jugar a videojuegos, pues puedes tener un problema con la adicción. Y esto es una opinión personal, pero creo que no solo este sería tu único problema seguramente. Porque creo que lo más probable es que haya más problemas y estés amparándote en los videojuegos para aislarte de esa realidad. ¿Y por qué digo esto? Por el DSM. El DSM es el Manual de Diagnósticos de Psiquiatría, el cual Gonzalo conoce mejor que yo, pero bueno. ¿Qué dijeron en el DSM? Que los videojuegos no son adictivos. Y esto es muy curioso porque estuvieron debatiendo para ver si se podían meter los videojuegos, y es que los estuvieron presionando, de hecho, para que los metieran. Y acabaron no haciéndolo. La adicción se considera una patología psiquiátrica, ¿vale? Entonces, no pudieron. Hicieron un estudio y no lo metieron. Metieron los juegos de azar, pero no metieron los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos, al contrario que los juegos de azar, no están basados únicamente en un criterio de recompensa. Y además, su mecánica en el azar, que la adicción al final se basa en esperar esa gran victoria, no se refleja en los videojuegos. La expectativa de ganar no es igual que con los juegos de azar. En los videojuegos es evidente que pues nos están recompensando constantemente la adquisición de nuevas habilidades, pero el videojuego quiere que termines el videojuego. Aquí yo tampoco... Yo pienso que no se puede pecar tampoco de reduccionismo, y es que, sin tener ni puta idea tampoco de psiquiatría, ni de psicología, ni nada de esto, pienso que hay muchísimos tipos de videojuegos diferentes, muchísimas más variedad que a lo mejor que la que hay en otros medios, como en el cine, o como en la literatura, como en la música. Dentro de los videojuegos te encuentras experiencias extremadamente diferentes, que están en las antípodas, desde lo más narrativo hasta lo más puramente jugable. Y yo sí que pienso que sí, yo no lo sé si se puede considerar que los juegos de azar sean adictivos o no lo sé. Pero sí que pienso que si tú consideras las tragaperras adictivas, hay cierto tipo de juegos que puedan entrar en hacer uso del mismo tipo de mecanismos psicológicos, y esto creo que habló sobre ello Gonzalo en algún momento, ¿no? Creo que lo ha comentado, pues cuando estamos hablando de loot boxes, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, pero a lo mejor no directamente loot boxes, sino cosas parecidas, ¿sabes? Es que no es todo blanco-negro, claro. Es que como hay una gama de grises tan grande, no es todo blanco-negro. Entonces, evidentemente, un juego que sea una aventura, un juego que sea un Zelda, pues a lo mejor no es adictivo per se, simplemente quieres seguir jugando porque te gusta el sistema de combate, te gusta explorar o quieres conocer el final de la historia. Pero, a lo mejor, sí que hay otro tipo de juegos que produzcan el mismo tipo de reacciones fisiológicas en tu cerebro que el que produce una máquina tragaperras, a la que sí que se está considerando adictivas. Nuevamente yo aquí me remonto, y ya os dejo hablar, pero nuevamente aquí yo me remonto a una cosa muy importante que has dicho tú, Abel, y que es el hecho de, no es que el producto sea adictivo en sí o no, o por lo menos para mí eso no es lo importante. Lo importante es que la persona está en una situación en la que puede caer en este tipo de cosas, igual que puede caer en la droga, igual que tú puedes probar la cocaína o puedes fumarte un porro de marihuana y no tienes por qué caer adicto de esta sustancia.
también puedes jugar a las tragaperras y puedes no ser adicto. Pero si tú estás en la situación socioeconómica, situación mental, llámalo como quieras, en la que puedes caer presa de una adicción, al final lo importante no es qué adicción, sino que hay un problema de base, ¿no? Yo creo que esto Gonzalo lo puede explicar bastante mejor, porque él sí que ha investigado bastante sobre el DSM. Y Gorko, cuéntanos tú a ver cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que, a ver, en su momento, efectivamente, es lo que dice Pablo, al final el videojuego es una industria y como tal evoluciona, y dentro de la lógica de la industria hay una vertiente mercantilista y más asociada a la ganancia económica continua, que efectivamente que ha hecho de Silent Hill un pachinko. O sea, con esto me refiero a que efectivamente los juegos que tienen loot boxes o que son freemium y demás aprovechan más esa vertiente de la continua inyección de dopaminérgicos para intentar que tú vayas que vayas en plan diciendo vamos a comprar, vamos a jugar, pero no es el videojuego estudiado. O sea, no es el videojuego el cual se hace referencia en los estudios que se revelaron para el DSM. O sea, al final el DSM es, como tal, es un catálogo. Es un catálogo que se actualiza. Entonces, hace 30 años la homosexualidad era una enfermedad mental y el DSM pues en su momento lo reflejaba como tal, y la evolución de la sociedad ha llevado a que no pueda ser, o sea, a que no es considerada una enfermedad, obviamente, y con los videojuegos, pues en su momento, sobre todo, no es ya que el problema sean los videojuegos, sino que dentro de la categoría de lo que es una adicción como una enfermedad psiquiátrica, que incapacita la vida normal del paciente, una de las causas, en principio, en lo que se estudió, no se podía achacar al videojuego, dado que sí que tiene ese componente narrativo y que podemos actualmente decir que es más de la mitad de los videojuegos que están en el mercado. O sea, aunque haya ahora mismo un componente muy real y muy bestia de juegos que tienen la ganancia en las microtransacciones o que cada vez se asemejan más a esos juegos de azar, ahí sí que estaríamos hablando en un problema que puede llegar a la adicción, pero realmente la gran mayoría de los juegos que vemos y de los juegos que jugamos y de los juegos que están ganando premios, de los juegos que tenemos cada año diciendo guau, es que tal, aunque se asemejen a un componente arcade, el hecho de que tengan una finalidad, sea la que sea, ya les aleja de ese componente adictivo, porque de la adicción no sacas nada, que es una de las cuestiones que establece el estudio. La adicción te lleva simplemente a buscar ese chute de drogas que al final satisface un poco tu neurohambre, como quien dice, ¿no? Por inventarme aquí un término. Mientras que me gusta un poco, Mientras que al final, si nos vamos, ya te digo, o sea, si te estás yendo a Red Dead Redemption como mejor juego del año, si ahora dos de los juegos más esperados de este mes van a ser, que esto cuando salga a lo mejor ya está caduco, pero me refiero, dos de los juegos más esperados de este mes en el que grabamos son dos juegos, aventuras claramente narrativas, donde va a primar la habilidad, va a primar el crafteo, va a primar tal. Eso es lo que domina el mundo del videojuego, y en base a eso... Yo aquí por lo que dices, y perdona que te corte, Gonzalo, sí, pero lo que dices me da un poco de miedo, porque quiere decir que si en el futuro se acaba imponiendo, que no sabemos cómo va a ir la industria, si va a ir por el camino del Game Pass o por dónde va a ir, pero si en el futuro se acaba imponiendo un poco el modelo de juegos formato móvil, formato freemium y demás, tenemos el peligro de que se pueda hacer extensiva esta consideración de juego peligroso a todo el medio, ¿no? Siempre nos quedará Nintendo, Pablo. No, bueno, ya no digo que sea juego peligroso, sino que sea como factor de riesgo para una adicción, pues igual que tú dices, ¿no? El diagnóstico es adicción, ¿relacionado con qué? ¿No? Digamos que es una nota, es como si fuera un sistema contable, me refiero. Va con
con su nombre, ¿sabes? Tiene un código como alfanumérico, va con su número, con su concepto y su subconcepto. Es decir, tú pones el diagnóstico, que sería pues trastorno de ansiedad, no sé qué, relacionado con qué, cuál es el causante. Y en este caso, mientras que tú puedes tener una adicción relacionada con el consumo de drogas o una adicción relacionada con los juegos de azar, bueno, más que los juegos de azar, la ludopatía, que formaría parte de un diagnóstico combinado, sería como factor, digamos, relacionado o como factor coadyuvante a una adicción que se pudiera introducir el tema de los videojuegos. En su momento no se introdujo por eso, porque efectivamente lo que se contempla dentro del gran parte de los videojuegos es que todos o explotan unas mecánicas que al final tienen una relación, y esto está visto por pruebas de imagen, no es que se vea, sino que en las pruebas de imagen se ve como las distintas áreas cerebrales que se trabajan no son las mismas, que es el simple chute de droga de he abierto un sobre y me ha salido a Cristiano Ronaldo, pero efectivamente vemos que hay muchos juegos que sí que están abogando por ese concepto de azar y de jugar y del todo por el todo y de los golems. Entonces, bueno, yo no creo que en el futuro entre, porque la industria es muy grande y no se habla tampoco de adicción al cine o sea, no creo que pueda suceder, pero sí que es verdad que claro, que como es un bien, pues la industria se reformula para intentar sacar el máximo beneficio y por tanto, pues bueno, pues llegar a ganar el máximo dinero posible. Ahora bien, también yo creo que hay un matiz, y es que incluso si se llegara a considerar que los videojuegos son potencialmente adictivos, no quiere decir nada, y lo resumo con esta frase: el hecho de que existan alcohólicos no significa que vayas a tener ningún problema por tomarte una cerveza un día o por tomarte un chupito un sábado. Entonces, ok, vale, podría existir hipotéticamente una patología que fuera adicción a los videojuegos, pero eso no hace que el producto del videojuego sea intrínsecamente malo, que yo no me pueda echar unos fifitas bien ricos y abrirme ahí unos sobres y que me vaya a volver loco. No tiene absolutamente nada que ver. Claro. Bueno, yo haría una prueba de imagen. Ya, es que tú eres muy, muy científico. ¿Cómo es esto? Explica esto. No, claro, yo haría una prueba de imagen de un chaval jugando al Horizon Forbidden West y otro pues abriendo sobres viendo un vídeo de DJ Mario, y vemos efectivamente que regiones cerebrales se están estimulando en cada caso. Sí. Y ahí es donde puedes saber objetivamente realmente cuál es el trigger de lo que te está haciendo reaccionar. Si es o bien pura droga sin cortar, o es, mira, es que estoy aquí como cuando estoy viendo una peli. Ahí es donde está la diferencia. Yo antes de pasar al siguiente punto, último punto ya, es decir que claro, últimamente, como dice Pablo, se están metiendo ciertos mecanismos dentro de la industria que generan muchos millones, que lo alejan de la industria más tradicional a priori, y que sí que se puede entender que por culpa de ellos directamente, y aquí también yo pongo la culpa en mitad de la sartén, se pueda considerar a los videojuegos como algo adictivo. Pero a día de hoy, la gran mayoría de videojuegos, y yo creo que no lo son, y es que en definitiva al final algo adictivo como es la droga, como es la heroína o la cocaína o lo que sea, o el Hades, como le pasa a Pablo, algo adictivo puede volver adicto a cualquiera, ¿vale? Pero es que si te vuelves adicto a los videojuegos o a la tele o a comprar impulsivamente o a robar, me da la impresión que es un objeto más de estudio personal de cada uno. Es muy probable que haya algo que no está bien en tu vida, sí, o que estás pasando por una fase mala, o diversos motivos que yo qué sé, que es que a mucha gente le ha podido pasar, incluso a nosotros nos ha podido pasar. Pero eso no quiere decir que el videojuego sea adictivo per se. Lo único que nos está queriendo decir, y más en este caso, es que es un refugio. En un tema de KCO, de un rapero, dice: se drogan por lo mal que lo pasan, no para pasarlo bien.
Y esto llevándolo a los videojuegos, teniendo en cuenta que la droga sí es adictiva, pero los videojuegos a priori no se los podría considerar. Lo único que están haciendo es intentar crear un espacio en el que te sientas cómodo. Y eso me lleva al siguiente punto, que es el aislamiento social y la baja productividad, que es algo que se dice también mucho en los videojuegos. Y es que según un estudio de Juan Alberto Estallo, que es un psicólogo del Instituto Psiquiátrico de Barcelona, pues no existen diferentes diferencias de personalidad entre niños o adolescentes aficionados a los videojuegos y los que no lo son. Y aquí vuelvo a citar textualmente: tampoco existe una conducta antisocial diferente entre ambos grupos. Son niños más extrovertidos, refiriéndose a los que juegan a videojuegos, y con mayor estabilidad emocional. Y matiza: tampoco es cierto que estos niños lean menos libros o realicen menos deporte. Por el contrario, son personas más activas y críticas consigo mismas. Y en cuanto al aislamiento social, el 61%... A este le ha pagado Bobby Kotick, ¿eh? Está en nómina de Electronic Arts. Bueno, estudio patrocinado por Ubisoft Montreal. Es el Instituto Psiquiátrico de Barcelona. No sé yo si le llegara a Ubisoft para tanto. Que me parece bien, pero que nos está poniendo demasiado bien a los jugadores de videojuegos. Bueno, Pablo, tú y yo nos echábamos por las tardes, y aquí voy al estamento más bajo de la pirámide, que es el que no vale para nada, pero lo voy a comentar igual. Tú y yo nos echábamos por las tardes un Animal Crossing. La anécdota. Y después nos íbamos a echar un básquet. Gorko y yo hemos jugado 1000 horas al Resident, iba a decir al Fairy Tail, no, al Tales of Symphonia, y después nos íbamos a echar un fútbol. Yo qué sé. Bueno, y esas 1000 horas, si no hubierais estado jugando, podríais haber estado viendo Sálvame bien ricamente. Yo, gracias a Resident Evil, soy Geo. Claro, los videojuegos. Claro, totalmente. Pero bueno, este psicólogo, Juan Alberto Estallo, dice que es que este tema... Vuelvo a leer a citar textualmente, ¿vale? Me estoy repitiendo con esa frasecita. Este tema se toca con una falta de rigor impresionante. Son ideas que parten de sectores de la sociedad que han llegado tarde a la informática o que les da miedo. Vale, también hay que nombrar que hay un término en Japón que se considera... Son los hikikomoris, que básicamente pues es alguien que se enclaustra y se encierra en su cuarto y lo único que hace es estar pendiente de la tecnología o de un mundo virtual. Vale. Y esto se saca la tecnología. Pero parece que es que la tecnología no es la causa, simplemente es un recurso para hacer más llevadero ese propio enclaustramiento. De hecho, en Japón hay un refrán que dice: un clavo saliente se romperá pronto. Y bien, el profesor de psicología en la Universidad de Kyushu dice lo siguiente, y es que las rígidas normas sociales, las altas expectativas de los padres y la cultura de la vergüenza hacen que la sociedad japonesa sea un caldo de cultivo de sentimientos de incompetencia y el deseo de que uno quiera, esconderse al mundo. Bien, aquí estamos viendo pues que el aislamiento social ocurre un poco como con la adicción. Vuelve a ocurrir que es la puntita del iceberg. No es que los videojuegos te aíslen. No. Es que hay unos problemas de base que son mucho mayores, que te empujan a eso y que no te deja otra opción más que... Bueno, a lo mejor sí que te deja otras opciones, pero una de ellas es encerrarte en un mundo virtual. Es más, conozco a personas de primera mano que han tenido problemas de ansiedad o depresión y yo le dije: échate una partida del Skyrim. ¿Por qué? Porque es un mundo a priori muy inmersivo, que te metes ahí, ves sus paisajes, hablas con gente, no sé qué, no sé cuánto. Cuando esa persona, hablando con su psicólogo, le comentó: me han recomendado jugar a un videojuego, tal, no sé qué, no sé cuánto, le dijo la psicóloga en cuestión que le parecía muy bien. Evidentemente hay profesionales para todo. Hay psicólogos que aparecen en el país que lo que te dicen es que es la purria máxima todo esto, y hay profesionales que lo que te dicen es: bueno, puedes utilizarlo como una herramienta. Y ya para terminar, porque es que esta sección se nos ha ido un poquito, quiero comentar algunos aspectos positivos de los videojuegos muy rápidamente.
para que, pues para el que escuche nuestro programa, pueda en un momento dado rebatir a toda esa generación más adulta que nosotros, o que no entiende, o que le da miedo, como decía el psicólogo de Barcelona, le da miedo todo este mundo. Bien, estos aspectos positivos, por ejemplo, uno de ellos es que se trabaja la coordinación ojo-mano, como podemos ver en Fortnite o en cualquier shooter. Es una habilidad cognitiva bastante importante. También se mejora la lectura y así como su propia escritura, ¿no? También se pueden llegar a aprender idiomas. Todos nos ha pasado cuando, sobre todo en las generaciones anteriores, adquirir vocabulario gracias a los videojuegos. Vocabulario en inglés normalmente, en nuestro caso. Y al porno. También, sí. También la autonomía para tomar decisiones. Y es que en los videojuegos hay que tomar desde decisiones simples como caracterizar un personaje, como puede ser en Skyrim, precisamente, hasta enviar al marido de una mujer a la cárcel, ¿no? Esto al final hace que un chaval o que un niño pueda expresar sus preferencias y marcar sus intereses con autonomía. También potencian múltiples inteligencias. Esto es genial, porque es que puedes potenciar las inteligencias en las que más destaque ese niño o ese chaval. Hay videojuegos que ayudan a potenciar la inteligencia musical, como Guitar Hero, o la naturalista, como Animal Crossing, o la lógica o matemática, como es Pokémon, o la deductiva, como Phoenix Wright. Bien, también es otro aspecto positivo es la tolerancia a la frustración y al fracaso. Todos nos hemos enfadado cuando, por lo que sea, no nos ha salido algo y hemos pegado un grito, o hemos tirado el mando al sofá, o no sé qué, y la gente, pues muchas veces, sobre todo los padres, se escandalizan. Pero a mí me parece algo natural. Estás invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo en algo y te frustra el no conseguirlo. Pero la tolerancia a la frustración y al fracaso es algo necesario, y es que es necesario experimentar el perder y el esforzarse para ganar. Y ver que tu esfuerzo además tiene recompensa, y que con paciencia al final lo acabarás consiguiendo, porque acabarás adquiriendo la habilidad necesaria. También potencian la imaginación y la creatividad, como puede ser Mario Maker o Minecraft, que ayudan a gestionar y a crear, a organizar también incluso, y a no tener límites en cuanto a la creación y a la imaginación. También otro aspecto positivo es el trabajo en equipo y la cooperación. Sniper Clips, por ejemplo, o cualquier juego deportivo, como FIFA, que juegues con amigos o online. También, por ejemplo, mejoran la atención y la memoria, la comprensión lectora y la atención a lo que pueden decir los personajes. Es un requisito mínimo que prácticamente está en todos los juegos. Y también la memoria para recordar lo que hicimos, ¿no? Pues no solo lo que hicimos, sino también lo que debemos hacer, o dónde está X lugar, o etcétera, lo que sea. Luego, la orientación a través de mapas. Los hay muy básicos y los hay muy complejos. Puedes tener el mapa de Minecraft, por ejemplo, que a priori te está dibujando unos coloritos, o puedes tenerlos muy complejos, como es el de Breath of the Wild, que tienes líneas de nivel directamente para determinar la altura de determinados montes o montañas y demás, ¿no? Pero saber orientarse en ellos es algo que se acaba aprendiendo. Los viajes también. Todos los viajes nos hacen más cultos. Yo creo que eso es así. En la vida real, viajar te hace más culto. Vale, pues es que en Dragon Quest 11 vemos como hay un pueblo de estética japonesa que se comunican mediante haikus. Hay otro también que tiene un estilo muy mediterráneo y que parecen que son italianos. Y al final vemos multitud de personalidades, de lugares, incluso diferencias sociales y culturales. Y eso no deja de enriquecerte. Luego, aparte, la imitación de los buenos hábitos, que es que para los niños, ya más pequeños sobre todo, el aprendizaje por imitación es clave, y los videojuegos en los que se realizan tareas relacionadas con idiomas o con la naturaleza es una buena forma de que los niños aprendan a imitar esta actividad. Como puede ser Animal Crossing, estás regando tus florecitas, o en Pokémon a lo mejor, o en Minecraft dando de comer a los cerdos, o en Pokémon acariciando a Pikachu, yo qué sé. Vale, aquí también es verdad que los padres son responsables. ¿Por qué? Porque, o deberían serlo, porque puedes decir, bueno, si pueden imitar buenos hábitos, también pueden imitar malos hábitos. Si mi hijo de 10 años está jugando a GTA y ve que puede pegarle palizas a cualquiera,
¿Qué ocurre aquí? Pues que los padres deberían ser responsables de lo que juega su hijo. Y para eso está el código PEGI, que antes lo ha nombrado Pablo. No ha nombrado Pablo el código PEGI, pero sí que ha nombrado Pablo, que es responsabilidad de los padres. Y tal cual, no queda otra. Y ya el último punto es que creo que lo más importante es que los niños y los chavales aprenden, incluso nosotros aprendemos sin darnos cuenta. Todo lo que hemos nombrado y más, seguramente, lo van a desarrollar sin darse cuenta, porque al hacerlo jugando no eres consciente de que aprendes. Es una herramienta educativa y creo que se debe utilizar como otra manera de aprendizaje y que se debe alternar con deporte, lectura, cine, música, etc. Todo esto la prensa no lo contempla en ningún caso. La prensa lo único que hace es criminalizar al muñeco de turno que tenemos ahí, que hace unos años era el cine, hoy son los videojuegos. Dentro de X años, ¿qué serán? Las redes sociales, a lo mejor, que, bueno, pues yo qué sé, ahí están. O cuando se cree algo nuevo pasarán a culpabilizar a ese algo nuevo que haya. Y para terminar este Grinch, pues nada, decir que en el tono del Grinch, que debería ser, y es que hasta los huevos de la puta prensa, pero no solo hasta los huevos de la puta prensa, sino de su completa falta de rigor total que llevan a cabo y con las que se le llena la boca en cuanto hablan de videojuegos. Pues nada, Abel, muchísimas gracias por este Grinch que ha estado bien completito, yo creo, bien fresco, Gonzalo, con su parte de debate, con su parte más expositiva también y bueno, en cualquier caso yo creo que no ha dejado indiferente a nadie. Seguro que nos podéis dejar también ahí vosotros, nuestros oyentes, en los comentarios qué pensáis sobre este tema, que me parece sumamente interesante. Pero ya por hoy ha llegado el momento de pasar a otras cosas un poquito más ligeras, pero no por ello menos importantes, porque ha llegado el momento de abrir, que corra un poco el aire en esta que es nuestra casa, y abrir esa ventana indiscreta. Como venía diciendo, abrimos esa ventana en la que hoy, Gonzalo, vamos a echar un vistazo a un juego que yo, por cierto, he jugado el año pasado, también por recomendación tuya. Un juego que es de donde hemos sacado la melodía que hemos escuchado hace un poquito, ¿no? La cabecera de nuestro Grinch. Y que tengo muchas ganas, Gonzalo, de que nos cuentes y también de aportar, por supuesto, y de opinar sobre lo que tú tengas que decir. Porque, como ya digo, lo jugué recientemente, me gustó mucho. Y yo creo que también nuestros oyentes es algo que les va a interesar mucho, así que adelante, compañero. Pues chicos, pues en esta última temporada que hemos vivido en el mundo del videojuego, ¿no? Se ha reavivado mucho el debate sobre la duración y de los videojuegos, y ha ganado de nuevo fuerza la postura compartida por casi todos de que las horas otorgadas ante todo deben aportar calidad. Yo hoy, como ya sabéis, vengo a hablar de un videojuego que, junto con otros como Sayonara Wild Hearts, hace homenaje a dos cosas: que lo bueno, si breve, dos veces bueno, que aquí se puede insertar cualquier chiste sexual, y que no hay nada que supere a un cóctel de gorila y jazz. Hoy vengo a hablar de Ape Out. Ape Out, o como es conocido en mi casa, Silverback Gorilla,
una de las producciones de Devolver Digital, que a Simio fuera, no queda tan cómico como otros si lo No, traduces. Simio pero fuera, no, me gusta pero- Simio fuera. Pero Silverback Gorilla a mí me flipa. Vale. A pesar de no ser uno de los juegos más aclamados, ¿no?, por el público general de Devolver, que tiene juegazos, Sí. demuestra sus hechuras en una aventura que puede ser de fácilmente menos de 4 horas, pero que nos marca una historia que lejos de un hilo narrativo así realmente propio, lo que nos transmite es la emoción simple y directa a nuestro cerebro reptiliano de hay que escapar, hay que huir del opresor, hay que derrotar al capitalismo y por el camino de realizar el daño necesario, no como objetivo, sino como medio puro de defensa. Entonces, básicamente, ¿de qué va el juego, no? El juego nos traslada a encarnar la piel de un Silverback Gorilla, de un gorilita, que debe vivir de distintas zonas con enemigos, con un ritmo de acción frenético muy inspirado en Hotline Miami, con ese estilo de acción cenital, rápido y mortal. Sí. Básicamente se caracteriza por unas mecánicas muy sencillas, ya que consta de 2 movimientos, ¿no?, el agarre y el empuje, y que nos obliga a actuar rápido y a pensar más rápido todavía. Los niveles se generan de manera procedimental y una de sus características propias es que en los errores, ¿no?, cuando hemos fallado un nivel, pues nos enseñan lo cerca que nos encontrábamos de la libertad o, bueno, de nuestro objetivo al morir. Espera, tengo una pregunta. Dime. ¿Los niveles se generan procedimentalmente? ¿Quiere decir que para crear los niveles se basaron en esta tecnología o que tu partida y la mía tienen niveles distintos? ¿El layout es diferente? No, los entornos son los mismos porque los discos son los mismos. Me refiero, cuando bajas del edificio es bajar del edificio, pero sí que la ruta de cada plano cambia. ¿Y dónde están los enemigos y demás? Eso va cambiando. Pero no cambia en tu propia partida, porque en cada intento parte de la gracia es esa, que el mapa es el mismo, ¿no? Entonces te lo vas aprendiendo. Pero sí que cambia entre mi partida y la tuya. Sí. Y si hicieras una partida nueva también cambiaría. Claro. Curioso. A ver, realmente al final es un juego que no voy a comentar más claramente, pero bueno, es remarcable, es un juego muy remarcable porque desde su estilo visual, con un apartado muy colorido y muy cartoon, ¿no?, que habla de una producción pues no demasiado holgada a nivel presupuestario, pero sí que pone el músculo donde a mí me gusta, que no es solo en el propio gorila y en esos movimientos que van bastante fluidos, sino en la parte rítmica, en la base rítmica de nuestra aventura. Porque lo que más quiero tratar de este indie, y por eso también quiero hacerlo, le tengo mucho cariño y lo quiero hacer de manera breve también, básicamente porque sabíamos que el debate con el tema de las noticias y los medios nos iba a llevar más, porque es algo que nos llena de furia y de ira homicida. Sí que hay que entender que para mí los 2 puntos representativos y más clásicos de este juego son la música y los efectos de sonido, ya que son su principal apartado artístico. Y es que el jazz es continuo, donde lejos de ser una música de ascensor que nos acompaña y no tiene mayor énfasis, nos encontramos siendo nosotros mismos con nuestro gorila, el batería del grupo. Y digo batería, no baterista. La gente que decís baterista, os mato, os ejecuto. Las cunetas tendrían que estar llenos de vosotros. Como mucho percusionista. Batería, ponte a cargar, batería. Claro, el batería. Eres el batería, toda la vida has sido el batería. ¿Qué es eso de baterista? ¿Qué te quieres dar? Barista. Por favor. Bueno. Básicamente nos convertimos en la batería del grupo, ejecutando a los enemigos y marcando el bombo, la caja y el platillo con cada golpe, lo que conforma la banda sonora del nivel y de cada nivel del juego. Entonces, ya de por sí el propio juego, en su demarcación de niveles, siendo todos ellos un vinilo, nos da lo verdaderamente importante que es la banda sonora del juego. Entonces, es impresionante las variaciones que hay entre partidas de un mismo nivel en cuanto al apartado sonoro, ya que según los golpes que demos al plato, pues pueden ser numerosos o casi ninguno si optamos por una táctica muy evasiva, y siendo por tanto no solo los directores del destino del gorila, del Silverback Gorilla, sino los directores también de la propia banda sonora del juego.
Entonces, básicamente, como ya comentaba, ¿no? Al principio, y aquí es donde dejo vuestras también que os podáis explayar, ni su duración ni los valores de producción son lo más elevados del mundo. No se podría caracterizar por el ser el juego más emblemático de Devolver Digital, pero desde luego la calidad que rebosa es indiscutible y para mí es un juego que relaja, que al mismo tiempo exige, pero que nos hace disfrutar y que te hace disfrutar de tremenda música, tremendas tortas en cada partida. Y puede ser que nuestro gorila no tenga una cara identificable y que por tanto no se convierta en un símbolo de la compañía como si se ha convertido en la de otras compañías. Pero yo creo que con simple y llanamente 4 horas puede pasarse por el forro al equivalente de otros monos del mundo de los videojuegos. Y aquí es donde me decís vosotros qué pensáis de mi querido Silverback. Bueno, yo muy rápido, la verdad. Me ha gustado mucho este repasito que has hecho, Gonzalo, también muy directo, muy al tema, ¿no? Es que yo también resumiría un poco la clave de la experiencia de Ape Out en 3 pilares. El primero que comentabas, el tema de la duración, y es que me parece completamente cierto que el debate de la duración ya a día de hoy yo creo que debería estar más que de sobra superado. Esto de euro por hora o esto de las 500 horas debería dejarse atrás, debería buscarse la calidad de ese tiempo que dure, sea mucho sea poco, ¿no? Y en este caso Ape Out desde luego va directo, ofrece lo justo para explotar esas mecánicas sin llegar a cansar, y a mí esto me parece un acierto tremendo. En una tarde te lo puedes terminar, o sea que en ese sentido es muy recomendable también para el tipo de jugador que quizá no tiene tanto tiempo a lo mejor para... uno tiene ganas de meterse en una aventura pues extremadamente larga y demás. En segundo lugar pongo el aspecto gráfico, el aspecto estético, que me parece increíble con ese aspecto como a contraluz, ¿no? De colores tan saturados, colores tan marcados que realmente parecen como cuadros pop art en movimiento muchas veces, y que son realmente llamativos y muy característicos. También le da un carisma inconfundible al juego. Destaco también especialmente esos títulos y esos subtítulos de los niveles que aparecen con las letras tapando prácticamente la pantalla, ¿no? Y que aparecen de formas muy diversas, también sorprendiendo en cada nivel. Y con unos niveles también con personalidad muy marcada, destacando también ese... Pues hablabas del descenso del edificio, que mola mucho. Hay un nivel en un barco que también recuerdo que está muy bien. Hay niveles que son bastante memorables en el diseño de niveles, sin llegar a ser cosas muy locas, ¿no? Porque al final la mecánica del juego es todo el rato la misma, que es correr y pegar puñetazos, y no tiene mucho más, pero el layout de los niveles acaba siendo pues bastante variado, no te llega a cansar en ningún momento. Y por último, pues desde luego el tema de la música, es que esa percusión maravillosa que se va creando con el propio movimiento del simio, del primate, pues me parece una idea tan original como bien ejecutada. Y es que es verdaderamente gratificante pues recorrer esos niveles a la par que vas soltando guantazos a los enemigos y se va creando la banda sonora conforme te vas moviendo y conforme vas actuando, ¿no? Es algo que además tú lo ves en un vídeo y te puede hacer más o menos gracia, pero que no sabes realmente lo chulo que es hasta que no lo experimentas en tus manos, ¿no? Aquí verdaderamente también se aprecia lo que es la particularidad de esta industria del entretenimiento, ¿no? Que es pues la propia interactividad que le da un valor añadido a esta experiencia. Y nada, ya con esto, Abel, yo ya habría terminado. No sé si tú lo has probado. Sí, yo no voy a comentar mucho tampoco, pero bueno, creo que me parece que el creador del juego fue el mismo compositor de las obras, de los 8 temas, ¿no? Creo que son del videojuego. Y lo que dice, bueno, lo que estáis comentando los dos, el uso de esa música extradiegética, que es como se denomina en cine cuando una radio, por ejemplo, en una escena está sonando y pasa a formar parte de la escena la música, sin ser bandas, o sea, sigue siendo banda sonora evidentemente, pero no como
la contraparte, que sería la música diegética, que es esa en la que hay música en la escena sin más y no responde a nada lógico. Sin embargo, aquí está haciendo un uso de la contraria, que es la extradiegética. Me parece algo tremendo. Me parece tremendo pues lo que ha dicho Pablo, ese avanzar del mono percusivo, o lo que ha dicho Gonzalo, a mamporros de tambor, prácticamente. Me parece que está muy bien implementado y que es verdad que enriquece la experiencia, porque te hace partícipe a otros niveles. No es que simplemente estés controlando al mono, es que estás controlando al mono y estás creando música. Este juego además lo regalaron en Epic. Yo por lo menos creo que lo he jugado porque lo tenía por ahí en la biblioteca de Epic. O sea que si vais pillando los juegos que regalan en la tienda digital, seguramente lo tengáis. Lo tengáis por ahí. Yo no sé, Gonzalo, si tú lo compraste simplemente en su momento porque te llamó la atención o porque conocías a los creadores o algo así. La verdad es que yo no les tengo en el punto de mira a la compañía que lo hizo. Voy a echar un vistazo rápido ahora, pero no sé si han hecho algún otro trabajo digno de mención. Yo al final es que consumo tanto indie que es que juego juegos rarísimos. O sea, la gente que se vaya acostumbrando que voy a traer, bueno, juegos rarísimos. O sea, tampoco todo el nicho, pero me refiero, al final una gran parte de mi catálogo se compone de indies. También juego muchísimos y fue una coincidencia, fue una de estas mega ofertas tipo Switch. Yo creo que el precio del juego base son alrededor de unos 14 euros o 15 euros y bueno, no sé, en uno de estos grandes descuentos me llamó la atención y la verdad que fue una de las grandes sorpresas. También creo que le guardo bastante cariño, no solo porque es un grandísimo juego, reitero, sino por esta especie de descubrimientos, ¿no? Todos nos sentimos un poco más bien con nosotros mismos o en conexión con nuestros propios gustos cuando de repente elegimos un juego así un poco al azar o por una llana cuestión económica, que es un ofertón, y nos encontramos una pequeña perla, ¿no? Entonces, bueno, yo ya entiendo que ahora sí que es un juego muy conocido, es un juego que está en conocimiento de todo el mundo y que la gran mayoría de la gente que le gustan los indies y que además, volviendo a lo mismo, teniendo en cuenta su duración, no te roba mucho tiempo, es divertido, tiene una banda sonora espectacular, es decir, el uso de la música es brutal, pues entiendo que ya mucha gente lo ha jugado y simplemente es hacerle aquí un pequeño hueco porque como tampoco hacemos tanto Grinch, a pesar de que hicimos una buena selección de sintonías, es posiblemente de las sintonías que menos escuchen dentro del programa. Entonces, pues hacerle hoy es especial Abel enfadado, que no suele suceder, y Silverback Gorilla. Por cierto, aprovecho para comentar que estoy aquí echando un vistazo a lo que he comentado. El creador del juego se llama Gabe Cuchillo con 2 Zetas. Y no tiene más juegos. Bueno, tiene este Ape Out, por supuesto, y su primer juego se llama Foiled, que está en itch.io y está para descargar pagando la voluntad, básicamente. Que es pues, un juego, bueno, pues así, indie, de los que a ti te gustan, Gonzalo, mucho más desconocido, que no tiene mala pinta, un juego de peleas a multijugador local de 2 jugadores. Así que bueno, se le puede echar un vistazo también a quien le interese, ¿no? Pues sí, o sea, me encantaría que se llamara Cuchillo de verdad el pavo. Cuchillo. Y que hubiera hecho un juego de gorilas. De destruir gorilas. Y nada, chavales, si no tenemos nada más que decir, pues yo creo que con esto cerramos esta sección, que si bien ha sido breve, pues nos ha servido para atraer un poco y darle un poquito de escaparate a esta joyita que es el Ape Out y recomendar a todos aquellos que no lo habéis probado, que os llame un poquito la atención, pues que le deis un tiento porque mola un montón, es un juego que está muy chulo. Y lamentablemente a nosotros no nos pasa como al mono, a nosotros se nos acaba la energía, se nos acaba la fuerza y la percusión está dejando de sonar, así que antes de que eso ocurra yo creo que vamos a pasar a la despedida.
Y nada, chicos, como digo siempre, todo lo bueno se acaba. Muchas gracias a vosotros, los oyentes, que nos hayáis acompañado hasta aquí, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta que ha llegado el programa de L3, la regla del 3. Y por supuesto procedo a despedirme de mis dos compañeros que se han marcado 2 secciones como 2 soles. Abel Morán, tío, muchas gracias por ese tremendo currazo de Grinch que te has hecho, tu primer Grinch, y que yo creo que ha estado a la altura de las expectativas. Sí, es verdad que ha sido mi primer Grinch y a lo mejor se me ha ido un poco en tiempo y a lo mejor le he robado un poco de tiempo a Gonzalo también, pero bueno, joder. Bueno, pero ha estado bien también. Sí, yo creo que es un tema del que podríamos haber hecho hasta un especial, podríamos haber estado 2 horas hablando sobre esto. Sí, desde luego. Porque es que da para mucho todos los clichés que hay en los videojuegos y cómo la prensa los utiliza en contra de la propia industria al final. Y nada, yo espero por lo menos que esta sección, para el que la haya escuchado, le sirva para debatir con coherencia. Siempre que alguien, sobre todo alguna persona más adulta que nosotros y que no lo entienda, pueda utilizarlo para debatir sobre los videojuegos, la violencia, el que te atontan o el que son adictivos. Espero que pueda servir de ayuda para también el hecho de que nosotros, siendo gente joven todavía, o yo me lo considero, tengamos que cambiar este paradigma que a priori parece que está establecido. Pues nada, tío, eso espero yo también. Muchas gracias por haber estado, Abel. Y gracias también a Gonzalo Díaz, como no puede ser de otra manera, que nos ha traído ese brutal repaso a Ape Out, Simio Fuera, Silverback Gorilla, que viene pisando fuerte y sonando fuerte también. Muchas gracias, tío, por un programa más. Nada, vosotros, chavales, recordad, usad condón y no pillar una ETS. Me gusta porque siempre das como un consejillo relacionado con el programa, pero el de hoy no le encuentro la relación con lo que hemos comentado, ¿eh? Bueno, relacionado con la salud en general. En general, la gente vale. está full vacuno de anti-COVID. No perdáis la prevención del resto de cosas. No penséis que ahora las vacunas cubren todas. Claro, sí, es verdad. A ver si te vas a creer que eres inmune y te vas a tirar por la ventana pensando que eres inmune ya de todo. No, pues no. Por eso, o sea, mucho cuidado y venga, forraos el salchichón. Y nada, yo por mi parte, Pablo Sánchez de Rojas, también me despido, no sin antes recordaros que tenemos ahí nuestro Twitter, @laregla3, donde nos podéis seguir. Tenemos el iVoox, donde os podéis suscribir, donde nos podéis dejar vuestros likes, vuestros me gustas, vuestros mensajitos. Y nada, ya nos encontraremos, nos volveremos a escuchar en un nuevo programa de L3 la semana que viene. Adiós. Venga, para adelante. ¿Para adelante? Sí. ¿Puede el Wombat? Estoy. ¿Puede el halcón peregrino? Sí, dale. ¿Puede tirar para adelante el máquina? ¿El fiera? Dale, ídolo, titán, torbellino, tifón, ornitorrinco. Eso es lo que quería. Animarse ahí, venirse arriba. El gorila de espalda plateada. Venga, para adelante. Es que Silverback Gorilla lo voy a decir 1000 veces. O sea, que lo sepáis.